Bienvenidas, Escuelas por la Tierra, a esta tercera capacitación de Escuelas por la Tierra 2021. Esta capacitación tiene el nombre de Enseñanza Situada para la Sostenibilidad. Antes de comenzar y presentarles a la experta que estará hablándoles el día de hoy sobre este tema, hagamos una pequeña introducción sobre qué es la enseñanza situada. ¿Alguna vez habían escuchado este término? Bueno, esperemos que sí, pero si es que no, esta introducción te servirá para ampliar ahora este concepto. La enseñanza situada es un término muy interesante que habla sobre la importancia de contextualizar el aprendizaje. La doctora Frida Díaz Barriga, una brillante mexicana, escribió un libro llamado Enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Antes que nada, quiero hacerles una pregunta. ¿Nunca han escuchado, por ejemplo, en problemas matemáticos, los han dicho o les tocó a ustedes cuando eran estudiantes, escuchar problemas matemáticos como Juanito fue a la tienda? La mamá de Juanito lo mandó a la tienda y le dijo, tienes que traer 35 manzanas, 50 sandías y 25 melones. ¿Y ustedes se imaginan a un niño cargando todas esas sandías, melones y manzanas? Pues claro que no. Este es un ejemplo muy vago sobre cómo de pronto el aprendizaje no está contextualizado o adecuado a la realidad en la que vivimos. Y esto no permite que sea más fácil la conexión entre el aprendizaje y que realmente se vuelva algo significativo para nuestro cerebro. Seguramente hemos escuchado problemas como este, pero este es un ejemplo muy vago y muy sencillo. Hay muchos más ejemplos de cómo cuando al enseñar no nos preocupamos o no procuramos que el aprendizaje realmente esté conectado con la vida y el mundo real. Pues ¿de qué sirve la enseñanza y de qué sirve el aprendizaje si no nos prepara a los individuos para el mundo en el que vamos a salir, la vida real en la que vamos a vivir? Y eso tiene que ser a través de una enseñanza que sea con nuestro contexto, con nuestra realidad, con el mundo en el que vivimos. Pero ¿cómo hacer esto? Bueno, Frida Díaz Barriga menciona que hay una urgente necesidad de diversificar y replantear las acciones educativas del profesor sobre la manera en cómo aprenden nuestros estudiantes, en el sentido de vincular lo que acontece en la escuela con la vida real, como ya les comentaba. En principio, el libro de Frida Díaz Barriga está dirigido a los profesionales de los campos de pedagogía, la psicología educativa y social, así como los docentes de diversos niveles y ámbitos disciplinares. Aunque también este libro y este tema en general puede ser de bastante utilidad para quienes enfrentan la tarea de educar en contextos comunitarios. Es decir, educar en base a nuestros contextos sirve para la educación formal, tanto como para la no formal e informal. Pero en este momento centrémonos en la escuela, pues somos Escuelas por la Tierra. La doctora Frida Díaz Barriga también menciona en su interesante libro que ya les mencioné, que el conocimiento es siempre situado. Es decir, el conocimiento es siempre una parte y producto de la actividad, del contexto y del el espacio y la cultura en la que se desarrolla y utiliza. Desde esta perspectiva debemos entender que aprender y hacer son acciones inseparables, es decir, no podemos pretender que lo que aprendemos en la escuela y lo que hacemos en la vida día a día sea algo separado. Lo que hacemos en la vida permite que conectemos lo que aprendemos. Por eso es tan importante que al enseñar lo hagamos con ejemplos y actividades conectadas con nuestra realidad. Por lo tanto, la educación que se imparte en las escuelas debe siempre permitir a los estudiantes participar de manera activa, reflexiva, en actividades que sean propositivas, por supuesto, significativas y, claro, coherentes con las prácticas relevantes de nuestra cultura. De este modo, se plantea reubicar el foco de la enseñanza y el aprendizaje en nuestra propia experiencia de lo que es el mundo real. Otro claro ejemplo de cómo muchas veces no contextualizamos la enseñanza es, por ejemplo, cuando hablamos sobre, digamos, el clima. Y hablamos sobre el clima de un país muy lejano porque en un libro vimos ese ejemplo. Cuando no hablamos de lo que nuestros estudiantes, ya sean niños, niñas, ya sean jóvenes, ya sean adultos, nuestro cerebro funciona igual, tengamos la edad que tengamos. Entonces, siempre nuestros ejemplos
y siempre los objetivos de aprendizaje tienen que estar centrados a nuestra realidad. Incluso en México, la realidad de un contexto, de un estado o una ciudad y otra va a cambiar muchísimo. Por ejemplo, sabemos que en México somos un país mega diverso. Entonces, de pronto, habrá escuelas en las que estemos rodeadas de unas especies específicas de flora o fauna muy distintas a las de otra parte de México. Y nuestros ejemplos al enseñar siempre deben estar adaptados a lo que vemos. Y esto no se trata solo de cuestiones ambientales o de cuestiones sociales. El aprendizaje en general, ya sea en matemáticas, en español, en geografía, en historia, en lo que sea, debe conectar con la vida en la que vivimos, con lo que estamos rodeados y sobre todo con lo que hacemos en el día a día. Así los resultados del aprendizaje serán muchísimo más significativos. Frida Díaz Barriga comenta dos dimensiones muy interesantes que nos ayudarán a tener un poco más claro lo que es la enseñanza situada. Nos habla, número uno, de la relevancia cultural. Por ejemplo, en la relevancia cultural se refiere a ilustraciones, analogías, discusiones, demostraciones, etcétera, que sean relevantes a la cultura en la que los estudiantes pertenecen, como los ejemplos que ya les di anteriormente. Y número dos, a la actividad social. En la enseñanza, la participación debe ser adaptada a nuestro contexto social y colaborativo de solución de problemas. La resolución de problemas en un aprendizaje situado es muy importante, con ayuda de mediadores como por ejemplo la discusión en clase, el debate, el juego de roles, el descubrimiento guiado, etc. Entonces, no perdamos de vista estos dos puntos tan importantes, la relevancia cultural y la actividad social al hablar de enseñanza situada. Y son dos dimensiones que siempre debemos tener en mente al promover el conocimiento o la enseñanza de cualquier tema, ya sean temas ambientales, ya sean temas de sostenibilidad o cualquier otro de los temas que tenemos en la escuela y en nuestra actividad escolar día a día. Esta fue una pequeña introducción sobre el amplio tema de lo que es la enseñanza situada. Como yo, ya habrán descubierto que este es un tema sumamente interesante y sumamente importante, que debemos tomar y siempre tener en cuenta cuando promovemos el aprendizaje. El día de hoy les voy a presentar a una ponente experta en el tema de enseñanza situada específicamente enfocado a temas de sustentabilidad. El día de hoy les presentamos a Guadalupe Mendoza Suani, una mexicana brillante experta en el tema de enseñanza situada para la sustentabilidad. Vamos a ver un poco sobre su amplia experiencia. Guadalupe Mendoza Suani es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigaciones SNI, el 2, y de la Academia Mexicana de las Ciencias, AMC. Es doctora en Políticas por la Universidad de York en Reino Unido y maestra en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma de Yucatán. Es miembro de la Comisión Estatal para la Planeación y la Programación de la Educación Indígena del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, CIBE, que preside desde el 2019. Coautora del libro Aprendizaje situado para la sustentabilidad a partir de historias locales sobre preocupaciones, conocimientos y prácticas ecológicas. Vamos ahora a escuchar todas las interesantes propuestas educativas que Guadalupe Mendoza Suani tiene para nosotros. Sigan atentos a las escuelas por la tierra. Hola, ¿qué tal? Soy Rosa Guadalupe Mendoza Suani y estoy aquí para compartir con ustedes un trabajo que estamos haciendo desde un equipo de investigación educativa para trabajar con docentes colaborando en apoyarlos para una enseñanza situada para la sostenibilidad. Este proyecto es un proyecto que nace ante la inquietud que tenemos como investigadoras e investigadores de propiciar un proceso de enseñanza-aprendizaje que sea significativo para los niños y las niñas, para los jóvenes, y que además pueda incidir en la transformación de nuestra forma de habitar el planeta.
Se trata de un proyecto que no puedo considerarlo únicamente de educación ambiental o de educación para la sostenibilidad. Se trata más bien de un proyecto que busca que la sostenibilidad, el cuidado del entorno natural y social se pueda plasmar transversalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces me gustaría iniciar contándoles que este proyecto lo que busca es concebir a la escuela como un espacio de construcción de conocimiento situado y crítico. Conocimiento situado porque se trata del conocimiento que se genera, que se construye, que se transmite en el ámbito local, donde los niños y las niñas viven. Es conocimiento que circula en la comunidad donde viven, en el barrio, en la colonia, en la ciudad, y los niños tienen una familiaridad con ese conocimiento. Y a la vez ese conocimiento se pone en contacto, se articula, se conecta con los conocimientos escolares. Entonces la escuela es un espacio que debe recuperar ese conocimiento que circula en contacto con lo que los planes y programas, el currículum está planteando como los aprendizajes que los niños deberían lograr. Y es también un espacio de construcción de conocimiento crítico, porque lo que nosotros buscamos es que las escuelas se conciban como espacios que propicien la transformación de aspectos que deben replantearse para una sostenibilidad de nuestra forma de habitar el mundo, o aspectos también que deben fortalecerse. Hay muchas prácticas, muchos conocimientos que en lugar de transformarse deben fortalecerse porque apuntan a una vida sustentable de todos los seres vivos. Entonces, esta escuela como espacio de construcción de conocimiento crítico y situado debe de considerar en el proceso de enseñanza tres ámbitos que nos parecen centrales. En primer lugar, es el contexto territorial en donde están emergiendo conocimientos, prácticas y también preocupaciones socioecológicas. Es por decirles un ejemplo, un contexto en el que las comunidades están padeciendo sequías prolongadas y que esas sequías prolongadas constituyen preocupaciones muy prioritarias para las comunidades. Y entonces, ante esa sequía, van emergiendo conocimientos y prácticas locales para afrontarla, pero no solo para afrontarla, sino también para revertirla, ¿no? Entonces, el contexto espacial es una fuente para situar el aprendizaje. Otra forma de situar, otro ámbito para situar el aprendizaje, no solo es el territorio, el espacio, el lugar, sino el tiempo, o sea, el momento histórico en el que estamos viviendo actualmente. Por ejemplo, nos da un ejemplo perfecto para decir esta contingencia sanitaria, pero que se ha extendido a otros ámbitos de nuestra vida, es un momento histórico en el que nos tendríamos que replantear también cómo situar el proceso de enseñanza. Es decir, situarlo en el sentido de que estamos requiriendo aprender cosas distintas, que estamos requiriendo replantear los contenidos de nuestras enseñanzas para poder habitar un mundo en las condiciones actuales y en las condiciones a las que nos enfrentaremos cuando esta pandemia haya pasado. Entonces, situar el proceso de enseñanza también implica considerar el momento que estamos viviendo, el momento actual y todos los retos que nos plantea este momento histórico actual. Una tercera cuestión que hay que considerar para situar el proceso de enseñanza son las aspiraciones y los proyectos de transformación de esas comunidades que habitan en ese espacio y en ese tiempo. Es decir, para situar el proceso de enseñanza, tenemos que conocer como docentes cuáles son los proyectos comunitarios, los proyectos de los grupos
que habitan la comunidad, la ciudad, el barrio donde nosotros enseñamos. Para situar, también hay que conocer a fondo si hay, aparte de aspiraciones, proyectos concretos que desde las escuelas puedan apoyarse para propiciar estas transformaciones que requerimos, como les decía, para habitar el mundo de forma distinta. Ahora bien, este proyecto busca fortalecer el vínculo entre la escuela y comunidad. Fortalecerlo o bien en donde no esté ya construido este vínculo, propiciarlo. Lo que nosotros consideramos es que para situar la enseñanza es preciso una participación activa de los actores comunitarios. Es decir, los niños, las niñas, los jóvenes requieren estar en constante diálogo con los actores comunitarios, con las familias, con los padres, los abuelos, otros jóvenes, otros niños, para poder lograr que haya una circulación de conocimientos y prácticas que puedan llevarse a la escuela, reflexionarse en la escuela y fortalecerse desde la escuela si nos llevan a una forma de vida más sustentable. Entonces, este vínculo escuela-comunidad nos ayuda también a que el proceso educativo se constituya como un proceso pertinente. ¿A qué le llamamos pertinente? A un proceso que atiende lo local, que atiende lo que está sucediendo en la comunidad donde está la escuela y que propicia reflexión y acción para atender lo que localmente se requiere. Pero también fortalece un proceso de enseñanza relevante, es decir, la relevancia se refiere a ese proceso de enseñanza que conecta lo local con lo global, con lo nacional, con lo extralocal, con lo que sucede fuera de la comunidad, pero que también es fundamental no solo lo pertinente, sino también lo relevante, es decir, lo que nos sitúa en un mundo más amplio, en una región más amplia, lo que nos sitúa como ciudadanos también de un planeta, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros creemos que cualquier proceso de enseñanza requiere abordar la crisis ambiental que estamos padeciendo actualmente no como un tema, sino como un elemento que aparezca constantemente en el proceso de enseñanza y que pueda no verlo como un contenido más, sino como un elemento que permita transitar a la acción de revertir esa crisis ambiental. Es decir, no, desde el proyecto consideramos que hay que ir más allá de la resiliencia en términos de adaptarnos o de afrontar de forma exitosa los retos que esta crisis nos plantea, sino buscar formas de revertir esa crisis a escala local y por lo tanto así contribuir también a escala global. Nosotros en el proyecto tenemos como eje central la noción del cuidado. El cuidado ha sido una encomienda que generalmente se nos ha dado a las mujeres. Y desde el ecofeminismo, por ejemplo, se hace esta crítica, ¿no? De que en muchas sociedades a través del tiempo se ha considerado a la mujer como la que debe cuidar a la familia, a los niños, a los mayores. En general, todo lo que requiere cuidado debe ser cuidado fundamentalmente por las mujeres. Nosotros, inspirados en el ecofeminismo y en esta crítica a que solo las mujeres pueden cuidar, creemos que todos y todas podemos cuidar y por eso es parte central de este proyecto la noción del cuidado. Cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra comunidad y cuidar nuestro entorno. Entonces, esto es importante resaltarlo porque en el proyecto siempre va a estar presente esta reflexión con los docentes de qué conozco para cuidar lo que me rodea, lo que valoro, lo que está en riesgo. ¿Qué hago para cuidar? ¿Qué prácticas
de cuidado llevo a cabo cotidianamente? ¿Y qué puedo hacer para transformar este entorno en crisis poniendo como centro el cuidado? Entonces, estos conocimientos sobre el cuidado, prácticas sobre el cuidado, son prácticas que emergen precisamente del contexto y del momento en el que los niños viven, y por ello tendría que ser coadyuvar al proceso de enseñanza situada. Nosotros lo que proponemos concretamente es una estrategia para la enseñanza situada que se llaman progresiones de aprendizaje. Las progresiones de aprendizaje, en términos sencillos, son secuencias que ayudan a los docentes y las docentes a organizar en 4 pasos una serie de conocimientos, de saberes, de actividades, de hacer y de reflexionar con los niños, las niñas y los jóvenes. Y estas progresiones de aprendizaje tienen 4 cuadrantes en las que los docentes van desarrollando temas, pero siempre partiendo de historias locales que todos podemos contar. La propuesta de cómo diseñar e implementar y los fundamentos de estas progresiones de aprendizaje están explicadas en este libro que al que ustedes podrán tener acceso, pueden tener acceso para profundizar más en este tema y tener ciertas, digamos, herramientas para diseñar e implementar sus propias progresiones. Ahora bien, para construir para diseñar estas progresiones, tenemos como premisa que la escuela construye conocimiento para la transformación y para la acción. Es decir, construye conocimiento para que los niños se conciban como sujetos que pueden transformar el entorno y el planeta en crisis. Entonces, estas progresiones tienen un elemento fundamental para nosotros, además del cuidado, está la potencia y el poder de las historias. Las historias nos las cuentan a todos desde pequeños. Las historias transmiten mensajes importantes. Las historias son, la hora de contar historias o de escuchar una historia es para muchos niños y niñas una hora favorita, ¿no? Muchos niños no solo antes de dormir escuchan historias, sino leen historias, escuchan historias de sus abuelos, de sus padres, de otros niños. Y nosotros creemos que contar historias es un elemento que debe recuperarse en los procesos de enseñanza. Entonces, nosotros siempre iniciamos una progresión de aprendizaje, que es esta secuencia de aprendizaje, con una historia local, que el docente puede escuchar en ese medio en el que habitan los niños, que el docente puede crear por él mismo a partir de sus conocimientos sobre el contexto, para así iniciar una progresión de aprendizaje. Y un aspecto importantísimo de las historias con las que inician las progresiones es que las historias son contenedoras de conocimientos, de prácticas y de preocupaciones de las localidades y de las personas que las cuentan. Entonces, cuando el niño escucha esta historia como inicio de una progresión, esta historia detona reflexiones, detona recuerdos de historias similares, detona también experiencias concretas de los niños y de su familia y de sus allegados, y empieza un proceso de reflexión que nos ayuda a que como docentes podamos conectar lo que se narra en esa historia con los conocimientos escolares. Por eso la conexión, el aprendizaje en conexión es otro elemento muy importante de las progresiones, porque lo que buscamos es articular conocimientos locales, prácticas locales y preocupaciones locales con lo que los planes y programas nos plantean como aprendizajes esperados o como competencias a desarrollar o como cada planteamiento curricular lo indique, ¿no?
Entonces, los niños inician con el docente una articulación de lo que la historia presenta y de lo que el currículum está planteando. Pero no queda ahí, porque posteriormente, después de esta reflexión que se hace de lo local y de lo curricular, los niños y las niñas van a hacer investigación en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, van con preguntas para profundizar sobre lo que la historia y la conexión entre conocimientos locales y escolares propició. El niño va a preguntar con una guía de preguntas que es diseñada tanto por el docente o la docente con los propios niños. Aquí también nos interesa mucho que el niño sea capaz de preguntarse, de cuestionar cosas, de poner en concreto a través de preguntas cosas que le intrigan, ¿no? De lo que le rodea y que pueda producir preguntas, ¿sí? Que es una habilidad científica importante a desarrollar. Esta investigación lo que hace es que cada uno de los niños y niñas de nuestras aulas pues regrese al aula a compartir sus hallazgos. Al compartir hallazgos, encontramos un cúmulo de riqueza que viene de cada niño y niña, de cada familia, de cada conocimiento que le compartieron. Y este compartir hallazgos nos permite profundizar en el conocimiento local, en las prácticas locales, pero también da muchos insumos para profundizar en esa conexión de la que hablé antes, ¿no? De lo local con lo escolar. Compartir hallazgos es una fase previa para diseñar retos para el cambio, así les llamamos en las progresiones. Son acciones concretas que los niños se plantean en equipo, individual, en el ámbito familiar, escolar, comunitario, para detonar algún cambio en diferentes escalas, propiciar, fortalecer algún tipo de práctica, cambiar algún tipo de práctica no sustentable, y en ese hacer el niño aprende de una forma distinta, de una forma significativa, ¿no? Entonces, para nosotros es central la idea de aprender haciendo. Nosotros aquí no vamos a explicar a fondo, o más bien no vamos a explicar cómo se diseñan las progresiones de aprendizaje. Solo queremos como presentar cuáles son los elementos centrales de una secuencia de este tipo, orientada a la enseñanza situada. Como se fijan, son las progresiones en los elementos que les he contado. No me estoy refiriendo, por ejemplo, a elementos curriculares o contenidos curriculares únicamente de ciencias naturales o de exploración y conocimiento del medio, sino que las progresiones pueden incorporar aprendizajes esperados y competencias de todas las asignaturas. Esto es muy importante, por ejemplo, para escuelas multigrado, para escuelas en las que los docentes tienen el reto de atender a niños de diferentes grados y ciclos, a niños con diferente posibilidad de profundizar en los conocimientos por su edad, por el grado en el que cursan. Entonces, las progresiones no son secuencias de aprendizaje solo para asignaturas relacionadas con el medio ambiente directamente. El entorno, las preocupaciones socioecológicas se pueden abordar para desarrollar aprendizajes de todas las asignaturas. Por ejemplo, un niño que va a con su familia a investigar una serie de preguntas que lleva a casa, tendrá que desarrollar competencias y capacidades para registrar eso que le comparten, para después compartirlo en el aula, para analizarlo. Podrá encontrarse con hallazgos que le permitan plantearse desafíos matemáticos,
que le permitan plantearse aspectos que tienen que ver con aspectos de formación cívica y ética, con procesos sociales e históricos. Es decir, las progresiones incorporan conocimientos escolares de todas las asignaturas de un currículum de educación básica. Entonces, estos elementos que aquí pueden ver ustedes, los resumo, son historias que inician las progresiones, y aquí quiero resaltar que todos podemos contar, porque nos interesan principalmente las historias de sujetos que no han podido o que no han tenido la autoridad para contar esas historias. Y me refiero muy especialmente a las mujeres que a lo largo de nuestro proyecto, en muchos casos nos han dicho, gracias por darme la posibilidad de contarte la historia que te quiero contar, porque generalmente se recurre a las personas autorizadas por las comunidades para contar historias o con relatos, digamos, oficiales de lo que sucede en una comunidad o de los problemas que la aquejan, ¿no? Estas historias, como les dije, pues contienen conocimientos, prácticas, preocupaciones y permiten hacer conexiones significativas y situadas con los conocimientos escolares, profundizar esta conexión y este posicionamiento de los conocimientos locales a través de la investigación, expandir el aprendizaje cuando se comparten hallazgos y deliberar lo que se necesita para fortalecer y transformar o transformar aspectos problemáticos o retos que las comunidades tienen a través de retos para el cambio que implican acción a nivel familiar, escolar o comunitario. Este es el modelo de 4 cuadrantes. Ya, digamos, yo lo repasé. Este modelo se explica en el libro al que ustedes tendrán acceso. Es un modelo sencillo, pero es un modelo a la vez complejo, porque lo que propicia es una adquisición de conocimientos y de competencias con y para participar activamente de la comunidad y con reflexividad, ¿sí? Haciéndolo críticamente. Entonces nosotros, pues como tratando de concluir esta breve exposición de lo que planteamos, de estas progresiones que son fundamentalmente materiales para los docentes, para poder desarrollar estas secuencias, situando la enseñanza, poniendo en un lugar especial el cuidado, y la idea de que tenemos que habitar el mundo, el planeta de un modo distinto, sin desdeñar lo que localmente hemos generado como conocimientos y prácticas, sin pensar que lo que hacemos localmente no sirve, sino que lo que hacemos localmente puede combinarse con lo que el currículum está planteando para que los niños aprendan las ciencias, las matemáticas, las ciencias sociales, la historia, etcétera. Todo eso puede articularse a lo que localmente hemos producido como sociedades y dándole un lugar central a las historias, porque las historias son muy poderosas y las historias capturan la atención de cualquier persona cuando son historias significativas y que nos mueven, ¿no? Que nos emocionan, que nos hacen sentir que nos vemos reflejados o que vemos en ellas reflejadas a personas cercanas a nosotros. Entonces, a mí me gustaría aquí concluir esta presentación de la propuesta e invitarlos a profundizar en ella para poder intentar este tipo de proceso de enseñanza situado que definitivamente genera un desarrollo de capacidades críticas tan necesarias para los niños, niñas y jóvenes en el mundo que habitamos. Gracias. Muy bien. Acabamos de la brillante participación de Guadalupe Mendoza Suani. Como vieron, es una experta en el tema. Pero si queremos saber más al respecto, les recomendamos consultar
su libro que escribió, del que ya les platico un poco, que les enviamos, queridas Escuelas por la Tierra, y también el libro de la doctora Frida Díaz Barriga sobre enseñanza situada, vínculo entre la escuela y la vida. Ambos libros se los hicimos llegar a través de la biblioteca que se les envía cada mes. Será muy enriquecedor para sus proyectos del programa Escuelas por la Tierra 2021 utilizar todas estas herramientas pedagógicas que estas expertas mexicanas nos ofrecen. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en esta interesante capacitación sobre la enseñanza situada para la sostenibilidad. Continuemos aprendiendo de la mano y gracias por ser parte del programa Escuelas por la Tierra 2021.